Buenos días. La Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos les da la más cordial bienvenida al taller Museos y Sustentabilidad, Compartir es Cuidar, impartido por el maestro Daniel Barreto Orbe, coordinador de la División de Medio Ambiente de la Fundación Carlos Slim, como parte del tercer encuentro de investigación y posgrado para la sustentabilidad 2025. Soy Mireya Ramírez Ballesteros, subdirectora de investigación, y tengo el honor de moderar esta ponencia. Y bueno, dicho esto, les voy a leer una breve semblanza del ponente para que podamos comenzar. El maestro Daniel es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, dedicado por más de 15 años al estudio de conservación de la herpetofauna mexicana. Durante más de 2 décadas se ha dedicado a la comunicación pública de la biología y de las neurociencias, además de la museología. Trabajó en Universos, Museo de la Ciencia, donde ocupó puestos como curador educativo de exposiciones, jefe del área químico-biológica y subdirector del museo. Recientemente fue jefe de exposiciones del Pabellón Nacional de la Biodiversidad, donde coordinó la conceptualización, contenidos y operación del museo. Ha colaborado con museos nacionales y del extranjero, contando con una especialidad en innovación museológica y museográfica. Actualmente se desempeña como coordinador en la División de Medio Ambiente de la Fundación SNIL con proyectos para la conservación de la biodiversidad mexicana. Por favor, les pido un fuerte aplauso para el maestro Daniel Barreto Orbe. Pues muchas gracias. Buen día a todos. Espero que pues, en este lapso que vamos a estar aquí, aproximadamente 1 hora, ¿cuánto lo tengo? Más o menos. Pues pasemos un rato entretenido, platiquemos sobre este tema de museos y sustentabilidad en virtud de este encuentro. Y bueno, pues mi intención básicamente es compartir con ustedes algunas de las experiencias, básicamente desde el campo de los museos, que es a lo que me he dedicado los últimos 15, 20 años. Y si bien es cierto, mi formación, como mencionaba la doctora Mireya, ha estado enfocada en temas de biología, y algún tiempo estuve trabajando con temas de herpetofauna, es decir, anfibios y reptiles, y por ahí me dediqué también varios años a eso. Al final de cuentas me topé con los museos, y pues de ahí surgió un gusto pues que ni yo mismo sabía que tenía por estos recintos, ¿no? Y traté de enfocarme de lleno en todo esto, y bueno, pues hasta la fecha sigo contribuyendo con temas de museología, particularmente, educación en museos, formación de guías, y de manera muy específica, un tema que me ha gustado mucho, que llevo ya varios años trabajando en ello, es el tema de las colecciones biológicas, el manejo de colecciones biológicas, como herramienta de conservación, por supuesto, pero también de divulgación de la ciencia. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando con la charla. Siéntanse en la libertad de levantar la mano si quieren hacer alguna pregunta. Yo les cederé la palabra para hacer esto un poquito más dinámico. Y bueno, titulé esta charla, como ustedes pueden ver ya aquí, Museos y Sustentabilidad, y como subtítulo, Compartir es Cuidar. Porque pues mi intención es reflexionar con ustedes en relación al papel que desempeñan estas entidades, particularmente con la comunidad, y muy de la mano con ustedes como académicos, ¿no? Es la intención también de esta charla con ustedes. Si me pasa la que sigue, por favor. Y entonces vamos a revisar algunos aspectos muy prácticos, muy puntuales, sobre 3 ejes, que es lo que quiero compartir con ustedes. Bueno, lo que pasa a la siguiente. Aquí está. Yo voy a platicar un poco sobre este tema de divulgación de la ciencia. ¿Qué es la divulgación de la ciencia? ¿Quién la hace? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Por qué se hace? ¿No? Y obviamente el tema de sustentabilidad es un tema en el que, por razones, no me voy a meter demasiado, tengo, digamos, como las nociones básicas, pero en este caso mi intención más bien es generar las alianzas con los expertos, por quienes se dedican formalmente a esto, para que desde el rubro de los museos finalmente podamos identificar no solamente si a ustedes les gusta ir a museos, sino visualizarse como comunidad, donde hay un museo cerca, pero como una comunidad que está
con la posibilidad de vincularse directamente con esas entidades, ¿no? Ahora sí me pasa la que sigue. Y entonces, cuando hablamos de divulgación, pues surgen esas preguntas, ¿no? ¿Qué es, cómo, quién, dónde? Pero déjenme preguntar rápidamente, si quieren levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han visitado museos en el último mes? 1, 2, 3, 4, 5, por ahí, poquitas manos, ¿no? Si alguien quiere compartirme qué tipo de museo, si fue un museo de ciencias, si fue un museo de arte, un museo temático, por ahí. El Museo de la Luz, museo, es un museo de ciencia, cuyo hermano es Universum, precisamente, y ambos dependen de... sí, digamos que en teoría es como la misma línea, aunque la temática es distinta. Universum es un museo de ciencias que abarca diferentes disciplinas, y el Museo de la Luz está enfocado precisamente en este fenómeno tan interesante que es la luz, ¿no? Y entonces lo abordan desde diferentes perspectivas. Y hay una sede ahorita que bueno, está funcionando en teoría ya en Mérida, entonces es bien interesante, ¿no? Y ambos dependen de una cosa que se llama la DGDC, que probablemente muchos ustedes no identifican, pero que significa la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que está dentro de la UNAM. ¿Alguien más? Por acá los que votaron, ¿no? El Museo Yanguic, un museo que tiene poco que abrió. Yo tuve la oportunidad de colaborar con ellos por el 2024, fui a la parte de la capacitación para los guías que tienen ahí, y es un museo enorme, ¿no? Es muy grande, y bueno, tiene la oportunidad también ahí de estar generando muchas cosas interesantes, con una comunidad bastante amplia y lista para... Bien, ahora, de los que respondieron, si quieren bajar con la mano abajo, ¿quiénes de ustedes han escuchado hablar sobre el contexto de divulgación de la ciencia? Por allá, ¿qué les remite ese concepto, esa idea? Ok, la división del libro, ¿no? Muy puntual, ¿no? ¿Alguien más? Son a veces con divulgación de un lenguaje mucho más cotidiano, quizás, para población diversa sobre cierta temática. Ok, sobre cierta temática. Entonces ya por ahí nos sentaron un par de ideas, ¿no? Es compartir, en este caso, un conocimiento que alguien más ya generó, que alguien más ya se dio la tarea de estar indagando, y por ahí también nos dijeron que a un público, a un objetivo, no un target en específico, ¿no? Bien, ambas opiniones tienen mucha razón. Sin embargo, vamos a ver algunas cuestiones que son bien interesantes, porque a veces pensamos que generar un congreso especializado en botánica y presentar un cartel con la descripción de una nueva especie es hacer divulgación de la ciencia, y eso no es hacer divulgación de la ciencia. Que el gremio académico de pronto nos considere esos puntos para que se van a traducir en estímulo económico, pensando que estamos en divulgación, no necesariamente es divulgación de la ciencia. Y entonces hay por ahí muchas conclusiones, pero no se cita mal. El gremio de divulgación de la ciencia sigue discutiendo hasta la fecha si es divulgación de la ciencia, si es comunicación pública, si es difusión, etc. Ahora vamos a platicar un poquito más al respecto. Pero estas preguntas son las que en su momento a mí me brincaban, por ejemplo, cuando estaba en Universum, ¿no? Y entonces, de ahí, cuando trabajábamos con los guías, pues era también un poco empaparlos de eso, ¿no? De transmitirles, pues finalmente, qué es lo que iban a hacer en ese museo, ¿no? Que tiene además una tradición bastante interesante en cuanto a la divulgación de la ciencia y cómo utilizar un recinto museal para llevar a cabo esta función. Si me pasan la que sigue, por favor. Antes de entrar en materia, pues me gustaría citar a este músico, compositor, que decía: es magnífico representar la realidad, pero es mucho mejor inventar. Y es que por eso es también el gremio de los divulgadores que un divulgador piensa como matemático, pero escribe como poeta, ¿no? Entonces, hay una otra autora, Ana María Sánchez, que incluso menciona que muchas veces valdría la pena recurrir más que al texto duro, a la literatura, incluso hasta la misma poesía, cuando se trata de divulgar la ciencia. Y ese es un tema bien interesante, porque eso tiene varias vertientes que más adelante vamos a platicar. ¿Me pasan la que sigue? De tal manera que, ya entrando un poquito más en este campo de qué es la divulgación,
Hay un personaje, ya falleció, nuestro Luis Estrada, que se considera como el padre de la divulgación de la ciencia en México, y que es uno de los íconos, de las figuras muy representativas en Universum, por ejemplo. Y él decía que la divulgación de la ciencia busca que se transmita a la mayor cantidad de personas posibles, y para ello se requiere conjuntar los saberes y la experiencia de muchas personas y de diferentes medios de comunicación, llámese museo, llámese un libro, llámese ahora con las nuevas herramientas tecnológicas, un podcast, un TikTok, una fotografía incluso en Instagram, todos esos mecanismos que están disponibles. Hay un libro que yo les recomiendo, si lo pueden conseguir, que es de una serie, ya no está publicándose, lo pueden conseguir quizá en alguna biblioteca especializada, que se llama Divulgación para Divulgadores, y es un compendio así de una mesa redonda que hace muchos años, justamente dirigida por Luis Estrada, se sentó a dialogar con varios científicos, está por ahí un biólogo, un matemático, un físico, y discutían sobre diferentes temas. Uno de ellos, Luis Villoro, decía que habría que distinguir primero entre lo que creemos, lo que sabemos y lo que conocemos. Me imagino que muchos de ustedes están aquí sentados, tienen que ver directamente con el tema de la sustentabilidad y están haciendo quizá investigación, corríjanme si no, sobre el tema de la sustentabilidad. Y entonces, aquí vale la pena que reflexionemos, y más adelante lo voy a tomar, sobre qué es lo que nos gustaría que la gente supiera, qué es lo que queremos que la gente sepa y qué es lo que realmente está pasando allá afuera, fuera de las cuatro paredes donde estamos laborando. Y nos dice que en la construcción de esta realidad científica, y subrayo o destaco este concepto de realidad científica, no solamente interviene precisamente lo que por ahí mencionaba, ¿no?, de la información científica, de la producción científica, que es fundamental, pero ya cuando estamos trabajando con un grupo heterogéneo cuyos saberes son muy variados, y puede ser que hay gente que no tenga la más remota idea, o gente que ya incluso tenga hasta un posgrado al respecto, pero dice que todas las cosas están de la naturaleza, de la sociedad, sin haberlas estudiado, investigado, y en forma muy particular nuestras creencias. Eso va a ser muy interesante. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Fernando del Río, otro de los colaboradores en esa que se realizó, decía que la divulgación de la ciencia tendría que hacer que la gente aprecie y entienda la realidad científica en personas que viven una realidad cotidiana. El que va aquí en el metro, que es la línea B, y que se tiene que enfrentar a que ya se saturó, a que llovió y se inundó, y el que probablemente no va a entender o no va a saber si la ciencia le va a ayudar a resolver uno de esos temas, o simplemente busca una solución inmediata, sin saber que muchas de esas información la provee precisamente la ciencia y la tecnología. De tal manera que hay dos realidades que van a cruzar caminos. Hay dos realidades que es muy importante que a la hora de hacer divulgación tomemos en cuenta. La realidad de los científicos, en el mundo científico hay conceptos, nociones, métodos, teoremas, y la de la gente a la que nos vamos a dirigir, donde hay aprecios, retos, afectos, odios y amores. Y eso le podemos sumar una serie también de conceptos de realidades, cultura, contextos, idiosincrasia, y muchísimas otras cosas más, ¿no? Pero bueno, eso es bien importante que también lo consideremos, porque finalmente van a cruzar caminos, ¿de acuerdo? ¿Me pasan la que sigue? El mismo Fernando del Río señala, ¿no?, que hay un lenguaje, y eso miren, en la práctica nosotros cuando trabajamos en el museo nos ocurría muy frecuentemente. Hay un lenguaje muy específico para hablar de conocimiento científico. Está hecho tan a la medida que cuando a veces hacemos divulgación o intentamos hacer divulgación de la ciencia, se confunde con esto. Parecería que estamos hablando entre pares. Me tocó en la formación, yo tengo en Universum a mi cargo, en la curaduría educativa, las salas de una que se llama Biodiversidad, que ya se extinguió esa sala. Yo paso a otra que se llama Toqueagua, que todavía está ahí en Universum, y otra que se llamaba El Cerebro, nada que ver con la biodiversidad, pero al final de cuentas tratamos de integrarlas. Bueno, cuando yo recibía a los guías o a los candidatos a guías para esa sala, la gran mayoría eran biólogos, ¿no? Se sentían cómodos en el contexto de la temática que manejaba la sala. Pero lo que me pasaba con los biólogos era que
no daban un recorrido al público. Recibíamos desde preescolar hasta posgrado. Bueno, mire, ya después dar más detalle, ya fue anfitriona de la sala de letras. Y supo lo que era trabajar con un grupo heterogéneo, con grupos de preparatoria, con secundaria que no casi para nada, trabajar con todo eso, ¿no? Pero lo que me pasaba con los biólogos en particular es que no daban recorridos a la gente, daban clase. Y tenían, a veces, no solamente las muletillas, sino las preguntas tan recurrentes de, a ver, ¿sabías que? Como asumiendo que el público no sabe que es tonto, ¿no? Entonces, este modelo de tú no sabes y yo te voy a enseñar, pero además también empezaban a cuestionar empezaron a utilizar tecnicismos, empezaban a utilizar frases incluso, como de libro, que la gente, cuando yo me daba la tarea de ir a buscarlos después del recorrido, cuando terminaban, sobre todo si no era un grupo escolar, si era un grupo, nosotros llamamos como un público casual, y me acercaba con el licenciado, ¿qué te pareció la visita o la interacción que tuviste con nuestro guía en la sala? Y te decían que padrísimo, que maravilloso, bueno, se lo quieren llevar cargando a su casa, o a la chica, ¿no? Es maravillosa, súper atenta, pero cuando empezamos a sondear realmente qué fue lo que le dejó, en algunos casos la respuesta era sí, gracias, todo por la amabilidad, pero no porque hubiera realmente algo significativo que se quedó en ellos. Nos pasó otros casos en donde nos sorprendían con chicos que no necesariamente eran de las carreras afines, pero que su discurso, la narrativa que empleaban era tan interesante porque apelaban a una realidad cotidiana, a utilizar elementos de la realidad para ejemplificar cosas y para recrear. Y entonces cambiaba completamente la perspectiva de la gente. Pues bueno, por lo tanto, este lenguaje muchas veces de los especialistas se vuelve intraducible a otras esferas, donde interviene lo cotidiano, lo religioso y lo artístico, por ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos de manera muy general decir que divulgar la ciencia es recrear la realidad científica con elementos de la realidad cotidiana. No se vale que inventemos, no se vale, ¿no? Para eso hay una información que nosotros podemos recurrir, muchas veces caminar de la mano con los especialistas, a quienes también a veces hay que darles por ahí un curso de qué es divulgar, porque a veces se trata de decirle, no estás en el aula, en clase frente a un grupo especializado, sino estás con el ama de casa, estás con el taller mecánico, estás con el repartidor de Uber que se lleva tareas más, estás con el papá que no quería ir al museo, pero tenía que llevar a los hijos a hacer tarea, cosa que también es algo que buscamos romper en los museos, ¿no? Y recordar, por ejemplo, también que los chavos, supongo que aunque ya están en un nivel universitario, les llega a pasar, ¿no? Que no van a los museos, los llevan a los museos o los mandan a los museos, ¿no? Entonces, bueno, ¿me pasan la que sigue, por favor? Buscamos, quienes hacemos hemos hecho actividades de investigación de la ciencia, buscamos que la ciencia, al final de cuentas, inquiete al receptor, a quien está recibiendo sus mensajes, para que también externe sus dudas, y esto se vuelva un intercambio, ¿por qué no de saberes? No sabemos realmente si estamos dialogando con alguien que está haciendo la maestría en el de matemática, o estamos hablando con una persona que en su vida había escuchado hablar de ese tema, pero que le gustó y quiere empezar a buscar más. Y esa es parte de lo que los museos tienen como compromiso, ¿no? Brindar esta información, que es una información que ya está curada, que está sustentada, que está trabajada, si quieren hacer un método científico y demás, pero que al final de cuentas fue significante, fue relevante para ellos y los llevó a que tuvieran información, insisto, corroborada, información veraz, información cierta, por supuesto, pero que los llevó a tomar decisiones informadas. Y eso es lo que también buscamos, ¿no? Que la gente se motive a. ¿Me pasan la que sigue, por favor? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok. ¿Dudas, quejas, reclamos? ¿Distinciones? ¿Nada? Ok. Es recomendable, aunque no es una regla como tal, pero es altamente recomendable que quien se va a dedicar a temas de divulgación de la ciencia, pues haya vivido la realidad científica. ¿Qué implica esto? ¿No? Pues que tenga el contexto de que es a lo mejor trabajar en un laboratorio, o salir a campo, o tener que estar leyendo, que es una actividad que hay que hacer cotidianamente, estar leyendo. Y entonces, en el tema de los museos, pues cuando entrevistamos a los candidatos, les decíamos, ¿te gusta trabajar con niños? No,
no me gusta. Pues fotografía, porque este museo lo que más llega son niños, ¿no? ¿Te gusta trabajar con adultos mayores? Más o menos, ¿no? Si supieras lo divertido y lo entretenido que es dialogar con los adultos mayores, porque te cuentan anécdotas, ¿no? Que sin ser exactamente como en el discurso científico, retroalimentan mucho de lo que es, claro, eso es algo genial, ¿no? Entonces, es algo bien interesante, ¿no? No se van a inventar cosas que no existan, no vamos a dar información falsa, eso está absolutamente prohibido, porque además los museos se ocupan mucho, ¿no? de que la información venga curada, venga trabajada en un lenguaje de divulgación, que no es, lo digo porque probablemente algunos lo han escuchado, es como masticarles para que ellos empiecen a pergerir, no se trata de eso, necesitamos recrear ese conocimiento, o sea, cómo se llegó ahí, por qué se llegó ahí, y de ahí detonan más preguntas. La recreación de la información debe ser elocuente, mover y convencer, sobre todo para que al final de cuentas haya un disfrute. Eso va a ser bien interesante, que la gente realmente se emocione, le guste y transitemos, y si después alojamos sobre esos otros temas, de pasar de un visitante pasivo a un usuario activo, alguien que constantemente está regresando para buscar qué más le estás ofreciendo, ¿no? Ahora sobre qué vas a dialogar. Y más adelante lo voy a retomar esta parte. ¿Me pasa el siguiente? Bien, esta es una serie de 3 enunciados de 3 personajes muy importantes y que para mí en estas andanzas de la divulgación han sido muy interesantes. Richard Feynman, un físico, que decía que la ciencia es la larga historia de cómo fuimos aprendiendo a no engañarnos a nosotros mismos. Luis Estrada dice que la ciencia ofrece entendimiento, no certidumbre, da pistas para probar y no soluciones, y eso los que en algún momento nos hemos dedicado a hacer ciencia de alguna manera en el laboratorio, en el campo, empiezas, ¿no? Tu tesis de licenciatura, empiezas con una pregunta que salen como 25,000, ¿no? Y ya de pronto llega el tutor y te dice, ¿por qué se esto? Porque si no, le empiezas a divagar, le empiezas a irte por un montón, porque así es la ciencia, ¿no? Te empiezas a generar demás preguntas. Y cierro con Jorge Wagensberg, un museólogo que era director del Museo de la Caixa en Barcelona, de la que falleció, pero que decía que la ciencia es la forma de conocimiento que más influye, o al menos que más debería influir en la vida del ciudadano, ¿no? Y para ello también tiene otro concepto que más adelante voy a retomar, que es cultura científica. ¿Y a qué nos referimos con eso? Porque es deseable que mucha de la población, sobre todo, debería tener un mínimo de cultura científica. ¿Me pasa el exilio? En ese sentido, me gusta mucho el planteamiento de este personaje, Maurice Goldsmith, en un libro que se llama The Science Critic, o el crítico científico, no sé si lo puedo dejar, donde él propone reemplazar, y esto ya tiene varios años, es por ahí de los 90 más o menos, reemplazar el concepto de divulgación de la ciencia por la comprensión pública de la ciencia y la apreciación pública de su impacto. Ya cuando hablamos de apreciación y comprensión, son 2 conceptos que son bastante profundos, pero que son altamente deseables, ¿no? Porque yo no quiero hacer divulgación de la ciencia solamente por cumplir un protocolo, por cumplir un proceso, por entregar un informe. Me gusta hacer divulgación de la ciencia porque me gusta compartir ese deleite que yo siento, por compartir esa pasión. Incluso nos ha tocado que cuando hemos invitado gente, algunos investigadores, que dan charlas sobre lo que hacen, los alumnos terminan y dicen, listo, ya terminé mi constancia, yo me retiro y a seguir haciendo su investigación en las 4 paredes donde están. Pero nos tocó el caso, por ejemplo, hace muchos años, un doctor de Ciencias de Marilimbología, doctor Raúl Gio, fue a hablar sobre la investigación que hace. Y de pronto él esperaba que llegara un grupo de preparatorio. Y de sorpresa nos llegó uno de 4º, 5º de primaria. Porque el de prepa canceló, por alguna razón cancelaron, llegó el de primaria, y entonces entraron todos los niños, súper controladitos, sentaditos y demás. Y entonces me dijo, sí, no hay problema, dame la oportunidad rápidamente de la presentación, quitar un par de gráficas, un par de cosas que en el caso, y se centró en la charla. Normalmente las charlas en ese momento estaban preparadas para 35, 40 minutos, 10 de preguntas y vamos, ¿no? La actividad que seguía. Bueno, la charla duró más o menos 2 horas. Y no porque el doctor se extendiera, o sea, si por fuera hablaba 6 horas seguidas, ¿no? De ese tema, le gusta y es experto en ello.
fue porque los chavos al final le estuvieron pregunta. Pero lo más interesante y lo que a mí me movió más fue que al final, ya cuando los maestros decían, ya no tenemos que ir, ¿no? Que vayan, ¿no? O sea, no pasa nada. 2 o 3 niños se acercaron con él, querían la foto, querían saludarlo, pero la pregunta era, bueno, usted estudió la primaria, pero luego de eso, ¿qué siguió? Y el doctor decía, pues la secundaria, ¿no? Sí, pero ¿cuál? Y después de eso, no, pues después entré a la prepa, y después entré a la licenciatura, porque los niños querían saber exactamente qué secundaria, qué prepa, porque querían seguir más o menos lo que él había estudiado. El doctor estaba al final encantado de la vida, ¿no? O sea, me decía, nunca me había pasado, ¿no? Caso contrario, un amigo con el que yo he trabajado mucho, porque en algún momento de la vida me dediqué también a montar exhibición de algunos ejemplares vivos, caso particular reptiles y tarántulas, y entonces tenía un amigo que era candidato a doctor en biología y especialista en tarántulas, y de arañas era la enciclopedia andando. Pero un día lo invitamos a dar una plática y llegó un preescolar y empezó a sudar frío, porque él les empezaba a hablar del nombre científico y les empezaba a hablar del modo de vida y empezaba a hablar términos que nosotros atrás le decíamos, no, eso no lo menciones, ¿no? Porque pues cómo le explicas al niño el pedipalpo que deja el ovipositor de la hembra. Entonces algunas cosas así como que decían, está medio raro, pero pensábamos que con tanto conocimiento que tenía iba a ser como más fácil que encontrara un mecanismo, una vía o algo para conectar con ese público. Dio sorpresa, ¿no? Al final me dijo, no, yo no vuelvo a trabajar con preescolares, ¿no? Y dije, bueno, está bien, ¿no? Ya sabía, ¿no? Y esta parte aquí me gusta mucho del planteamiento de Gottfried, porque dice, ayudar a los que no son científicos, es decir, al público que nos visita, y hablo desde la perspectiva de museos, a adquirir una mayor profundidad, de modo que puedan disfrutar lo poético de la experiencia científica, y para ello, y si me ayudan a leer fuerte todos, dice, y para ello deben... Bueno, si estuviéramos frente al grupo, y yo fuera el alumno en instancia, diría, no, pues ya me voy a desayunar, ¿no? Leemos con enjundia, con gusto, con emoción, y para ello deben sentir una gran simpatía por sus semejantes. Mi abuela ya falleció hace algunos años, cerca de los 90 años. Creo que no terminó en la primaria, creo que llegó al tercero de primaria. Evidentemente no había nada de divulgación de las ciencias entonces, era bióloga, pero le gustaba mucho compartir lo que sabía, lo poquito, lo mucho que sabía. Y me dio una frase que me habló muy fuerte sobre lo que es la complejidad del pensamiento humano, la dificultad de establecer relaciones interpersonales, de entender procesos cerebrales, si quieres hasta de neurón espejo, de si empezó a bostezar yo bostezo, y ya se le hace una lágrima, yo también ya se rió, yo se rió. Toda una serie de cosas en una frase tan coloquial, que en su momento me dio risa, pero después cuando me empecé a masticar a la luz de esas actividades que realizo, hablaba de esto, ¿no? Entonces mi abuela, sin ser divulgadora de la ciencia, pues decía eso, ¿no? Aquí es donde decía ella, donde la puerta torció el rabo. Seguramente lo escuchó, ¿no? Entonces, ¿a qué se refería mi abuela y a qué servía esto? Sentir simpatía. Normalmente, quienes nos dedicamos a trabajar en museos y demás, pues sí vivimos como en esta realidad de decir que tiene que gustar a la gente, ojalá y le guste a la gente. Cosa que en la docencia, pues uno arranca los primeros años queriendo dar todo por los alumnos y ya después necesito ya que se vaya y el grupo que sigue, ¿no? Y así a destajo, ¿no? Muchos, afortunadamente, muchos profesores impactaron de manera muy significativa en mí por la manera en que transmitían eso. Algunos sí decían, como que debería dedicarse a otra cosa, quizás, ¿no? Pero no necesariamente a dar clases, ¿no? Pero muchos de ellos, afortunadamente, sí. Y entonces, esto no se olviden ahorita, porque va a ser muy interesante, generar simpatía por sus semejantes. De hecho, en el libro menciona, hace mucho hincapié en esto, ¿no? Y generar como ese gusto, esa pasión, ese enganche con ellos, ¿no? ¿Me pasan la que sigue, por favor? Porque entonces paso al segundo punto, la sustentabilidad, y por obvias razones, como estoy expertos en temas de sustentabilidad, yo no me voy a meter
camisa de once varas y a darles definiciones de sustentabilidad o de la diferencia con lo sostenible y demás, ¿no? Pero sí quiero señalar algunas frases de trabajos, incluso gente con la que he tenido que leer más y de profundizar. Por ejemplo, no sé, James Carver dice: ningún aprendizaje significativo puede ocurrir sin ninguna relación significativa. Y esto las puse muy a propósito, fue una charla que me tocó dar para docentes de prepas, justo intentando, ¿no?, que buscaran que el museo fuera aliado para ellos, para reforzar ciertas temáticas. O como decía Carver aquí, ¿no?, todo aprendizaje es entender las relaciones. Esto está muy en el contexto de la docencia, pero aplica a nuestro trabajo cotidiano entre la gente y el museo. Entonces, para hablar finalmente de algo que sea significativo, que a la gente la lleve a pensar, la lleve a reflexionar y la lleve a preguntar temas de: oye, pero yo, por ejemplo, ¿qué podría hacer, no? ¿Por qué si esta plantita sí? ¿Por qué esta no? ¿Qué pasa con el agua? ¿Cómo está el tema del cambio climático? ¿Qué onda con lo que está pasando con las lluvias? Todo eso dentro de su realidad cotidiana. Me pasa la que sigue y cierro con esta frase: entre lo sustentable y lo sostenible, que ustedes conocen perfectamente la diferencia entre ambos términos. Como dice Rita Pierson, una docente de nivel primaria en Estados Unidos, valora la importancia de las conexiones humanas. Tú no sabes aquello que vas a compartir, de qué manera va a impactar en unas cosas que se llaman aprendizaje significativo, experiencias memorables y un programa de formación, una metodología que implementamos para el pabellón, para los guías, para formarlos allá, que lo trajimos de un modelo que ya algunos museos empiezan a aplicar, pero sobre todo parques nacionales y áreas naturales protegidas. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Y por lo tanto yo, en este caso, los invitaría a ustedes a reflexionar en este tema de la sostenibilidad, de lo sustentable y demás. ¿Se acuerdan que hace rato les dije de Luis Villoro, que decía lo que sabemos, lo que creemos, es decir, lo que sabemos en el contexto general? Nosotros de este lado, ustedes en la academia de este otro lado, lo que como público podemos saber, lo que creemos o queremos que la gente debe saber. Y eso es lo que ustedes quisieran plantear, porque a través de las publicaciones, de la investigación, de lo que se da a conocer a la sociedad, quisieran que la gente supiera, valorara y lo que realmente ocurre. ¿Por qué menciono esto? Me pasan la que sigue, porque es importante reflexionar esta parte. Porque hay puse aquí dos como escenarios que de ninguna manera se contraponen, que al contrario, cuando hacen sinergia salen cosas bien interesantes, pero que yo les voy a dar, por ejemplo, la experiencia que tenemos como museos. ¿Quién se imagina que es la competencia más fuerte para museos? Y estoy hablando de hace unos 5 o 10 años para acá. ¿Quién se imagina que sea la competencia más fuerte para los museos? ¿Perdón? Medios de comunicación. Podría ser, y sí, de alguna manera, pues, las tecnologías, eso ya es como, ya estamos hablando de 5 años para acá, ¿no? Con el boom de las tecnologías, de las plataformas digitales, en esta era en que los chavos están ahora con los pulgares ahí. Y otro, ¿perdón? Que tiene que ver también con el boom de la tecnología, pero pues yo me acuerdo desde mis tiempos, y mire que ya hace unas décadas, pues ya había Atari, ya había cositas así, que sí te distraían, pero no te absorbían tanto como ahora, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo a mi hija de 11 años decirle ya para las Roblox, ¿no? Ya, ¿no? Y luego con todos los pedidos que tiene ese jueguito, pero es de pronto así como de ya, casi que suelta el teléfono y sigue los dedos moviéndose en automático, ¿no? ¿Quién cree que sea la competencia? Casas de cultura podrían ser más bien como una especie de aliados. Ojalá fueran los deportivos, ¿no? Porque no tienen tanto problema de obesidad. ¿Más por acá? Escuelas, pues no, al contrario, buscamos que sean nuestros aliados. Porque creo que por la pandemia, igual como docentes debemos estar en casa, se disminuyeron visitas rosados y también los museos tuvieron muchas bajas en visitas. Eso fue alarmante, ¿no? Y fue a nosotros en el turno de los museos, sentías que el corazón se te partía cuando escuchabas que algún museo ya cerró, ¿no? Y muchos de ellos ya no volvieron a abrir, ¿no? Algunos tuvieron mermas y más. Las plazas comerciales. Las plazas comerciales se convirtieron en una de las competencias más fuertes para los museos. ¿Por qué? Porque es toda una experiencia y hay todo un tema de marketing
que diseñan los especialistas en eso, neuromarketing, para saber qué local te ponen primero, cómo es la ruta, qué te engancha visualmente, auditivamente, qué te hace que tu corteza frontal se bloquee en ese momento y te vayas con el instinto más primitivo, así como decir, sí quiero eso, ¿no? Las plazas comerciales, porque es toda una experiencia, no necesariamente vas a comprar, ¿o sí? Pero si tú vas a ir a comprar una paletita, sentarte en la banca, ver pasar gente, y cuando ves ya le dedicaste 3 horas a ir al centro comercial. Y en el museo normalmente te pasas menos tiempo o te pasas más, pero porque vas, insisto, con una tarea en específico y el niño tiene que chutarse todas las cédulas salidas y por haber, ¿no? Entonces, pongo estos dos escenarios porque por un lado está la academia dentro de un ámbito formal, de educación formal, versus las plataformas digitales, que es un ámbito informal, donde ahora tenemos que estar luchando con todo el cúmulo de información que muchas veces es errónea, es falsa, es tendenciosa, está manipulada, y entonces te lleva a decir el cambio climático no existe, por ejemplo, ¿no? Entonces, contra eso tienes que estar luchando, ¿no? Porque además tenemos un problema todavía mucho más severo, y es el problema de la inmediatez. ¿Qué pasa cuando alguien no te contesta el mensaje de WhatsApp? Te dejan en visto en el mejor de los casos, ¿no? Pero la realidad es que estás viendo el celular constantemente porque estás viendo situaciones. Aunque tengas configurada la notificación y vibre y suene y le pongas el ringtone que tú quieras, constantemente lo estás viendo. Porque tu cerebro necesita en este circuito de recompensa que estás viendo, ya me respondió. Y aunque en ese momento tú no le respondas, lo dice ahora mía, no te esperes, ¿no? En ese momento tú generas otro proceso, ¿no? Pero entonces en ese momento ya, imagínate, si tú como adulto lo estás viviendo y tu defensa es que es de trabajo, es que es de la uni, ¿no? O sea, no puedo decir que no. Pero imagínate el adolescente que está en proceso de desarrollo, que es un bombardeo hormonal al interior y que no sabe discriminar entre qué cosas sí que encuentra aquí van a ser reales o no. Mi hija me preguntaba, tiene 6 años, me preguntaba, ¿pero por qué está lloviendo tan fuerte? ¿No? Y yo le puse, porque es temporada de lluvias, ¿no? Pues porque hay un huracán. Pero ya entonces tendría yo que empezar a buscar alternativas para hablarle de patrones de circulación de viento, variaciones de temperatura, posición geográfica, alteraciones en el clima, o sea, un montón de factores que están ahí para decirle, pues por eso hay tantos muertos ahorita en Hidalgo y en Veracruz y demás. Cuando en realidad solamente quería que yo le pasara así a la siguiente pantalla del TikTok, ¿no? ¿Por qué está moviendo tanto? Pues por esto y eso, no, sí, no, gracias, bye, ¿no? Entonces, este tema de la inmediatez es algo realmente preocupante porque los chavos necesitan respuesta rápida, buscan rápido, y si no, a lo que sigue. Y entonces, engancharlos en un concepto, a menos que sea el contexto formal, como lo menciono aquí, de transmisión de conocimiento, de si no te aplicas en el examen, te va a ir mal y no puedes utilizar el dispositivo, sí va a ser un tema a considerar, ¿no? Entonces, ¿me pasan la Siri, por favor? Aquí es donde los museos, o el papel de los museos, cobra un papel bastante relevante. Aquí es donde nosotros queremos que la comunidad de docentes nos identifiquen como sus aliados, como coadyuvantes. No vamos a sustituir el papel que ustedes hacen de ninguna manera, pero podemos reforzar, podemos dar como una alternativa que refuerce lo que estás viendo en clase. Y para eso manejamos un esquema que muchas veces, por tiempos, por presupuesto, por lo que ustedes me digan, no se puede llevar a cabo, que es el pre-visita, durante la visita y el post-visita, ¿no? Y entonces, tuvimos casos en Universum, donde llegaba el grupo y nos decía, es que mi maestro me mandó a ver la sala de energía. Y entonces traigo aquí que llevar fotografías, copiar la cédula 1, la 3 y del equipo tal, ¿no? Y le decimos, chaparrito, pues es que la sala de energía se fue hace 10 años. Ya no existe esa sala, ¿no? Y entonces dile a tu maestro que mira, aquí está la liga, que vea cuáles son las salas actuales, que es lo nuevo que tenemos en el museo, porque museográficamente es muy costoso, está cambiando exposiciones permanentes. Las alternativas son o una temporal o actividades, llámese taller, llámese demostración, cine debate, alternativas distintas que hay, ¿no? Entonces, nosotros como museos
Tenemos que funcionar como aliados, como referentes, como puntos de partida en el ámbito no formal, que es en el que estamos, desde la corresponsabilidad que tenemos que asumir, no solamente en esta alianza con ustedes como docentes, sino en este vínculo con la comunidad, porque es lo que me interesa a mí, es que la comunidad me voltee a ver y se apropie incluso del museo mismo, ¿no? Lo vea como el punto en el que se puede parar con tranquilidad para emitir una opinión, para hacer una pregunta, sin la necesidad de recibir esa presión que usted toma, ¿no? Me pasan la exilio y bueno, menciona ahí un tema que se llama congruencia y lo voy a retomar más adelante. Y cuando hablamos de museos, sin pretender dar aquí una clase de historia y evolución de los museos y museología, no, es simplemente pues, que recordar que los museos en particular pues, surgen por ahí de la década, del siglo XV, y que en su momento eran llamados gabinetes de curiosidad, las Wunderkammer en alemán, o Cámara de las Maravillas, que eran todo menos sustentables, no eran nada democráticos, eran elitistas, porque era una persona con poder, con la suficiente poderío económico para poder viajar o mandar a alguien y recabar montones de cosas personales, de curiosidades, porque tenían de todo. Paulatinamente lo empezaron a sistematizar, paulatinamente lo empezaron a organizar, y conforme se fue democratizando este tema, pasamos, a ver si me pasa la sigue, a lo que conocemos como los museos de historia natural. Y entonces, bueno, es una foto del Museo de Historia Natural de Londres, pero sin embargo estos museos siguen ponderando el objeto, siguen como mostrando ahí la figura intocable, el no haga ruido, el calladito, el no toques, obsérvalo, y seguramente te van a surgir miles de preguntas, y si hay tiempo, dialogamos al respecto. Si no, pues cópiate la cedulita que está ahí, ¿no? Entonces surge este modelo, y así, en un salto ahí cuántico, pasamos a la siguiente categoría, que son ya, ahora sí, los museos y centros de ciencia, ¿no? O también llamados museos como museos interactivos o centros interactivos, y cuyo origen, de manera muy general y a grandes rasgos, pues viene desde el exploratorio de San Francisco, ¿no? Ahí detona una manera de empezar a ver los museos, de empezar a ver al visitante, de empezar a analizar cosas en donde ya no se pondera el objeto. Ya no es como poner aquí la cédula de estás viendo un muñeco de material que representa, sino empezar a trabajar las ideas. Y entonces empiezan a ponderar las ideas, lo que quieres transmitir versus lo que la gente está pensando que es lo que imagina, y entonces viene este diálogo interesante, y habla de interactividad, ¿no? Que es hablar, ahorita lo voy a retomar desde la postura de Jorge Wagensberg, museo español, le pasan la que sigue. Y bueno, hacia el inicio de la década de los 90 en México empieza el boom de estos museos interactivos, de estos museos de ciencia. Arranca con Universum, por ahí de 1992, poquito después sale el Papalote, y hasta la actualidad tenemos una oferta bastante interesante. Este es el MIDE, este es el Reguilete en San Luis Potosí, no, perdón, este es el Laberinto en San Luis Potosí, el Reguilete en Pachuca, y el Tronco Mágico en la sede de Guadalajara y otro tipo, ¿no? Y así podría hablar desde otros museos, pero además ahorita ya hay museos para lo que quieran, ¿no? De lo que quieran. Aquí es donde, por ejemplo, en esta temática que nos llama el día de hoy, preguntaría, por ejemplo, de Van Gogh, ¿no? Que tiene proyecciones por todos lados, es inmersiva, y además lo primero que hace es sacar tu celular y tomarte la foto y subirla a Instagram y decir estoy dentro. ¿Qué tan sostenible es? 25,000 proyectores jalando todo el día, que evidentemente ya los dos proyectores tienen una tecnología que ayuda al consumo, pero sin embargo está generando un gasto, ¿no? Y entonces por ahí dices, ¿qué papel juegan los museos en ese tema? Y hacia allá voy a dirigir la conclusión de esta charla. ¿Me pasan la que sigue? En 2022, el Consejo Internacional de Museos, ICOM, por sus siglas en inglés, después de reunirse horas y horas y debatir entre los especialistas en museos, lograron el consenso para sacar, de 2022 a la fecha, la nueva definición de lo que es un museo. Y lo menciono rápidamente.
Es una institución sin ánimos de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad, lo subrayo porque fue uno de los nuevos conceptos que metieron. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Un poco lo que he venido mencionándoles a lo largo de esta charla, ¿no? De este papel que tienen divulgadores y el museo como uno de los medios de acción que tiene. Me pasa a la que sigue. Destaco entonces que la sostenibilidad ya está ahí, pero Jacques Delors dice, regresando al tema de la docencia y del público bajo este contexto que visita los museos, dice que ojalá la educación fuera para toda la vida, flexible, diversa y accesible en el tiempo y el espacio, que contribuya a que las personas se adapten a los veloces cambios en los campos profesionales y les permita tomar decisiones, ¿se acuerdan que les dije? Decisiones informadas, generar un pensamiento crítico, que es también lo ideal. Wagensberg vuelve a decir, ¿no?, que la realidad es lo que distingue un museo de cualquier otra forma de comunicar la ciencia. La realidad es la palabra museológica. ¿Qué de lo que estoy viendo aplica en mi contexto? Cuando trabajamos en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, con todas las colecciones biológicas, ¿sí? Les decía a los investigadores, tienes aquí tesoros, ¿no? Porque, sí, claro, pero esta muestra no es importante para ti, pero para mí, porque yo les decía, yo me quito el traje de biólogo, el traje de museólogo, y lo veo como afortunadamente todavía tengo esa capacidad de decirle, yo veo como si fuera un niño, y me fascina, ¿no? Porque yo le veo forma de, y resulta que no. Y entonces, afortunadamente nos dejaron exhibir alguna de esas cosas, ¿no? Y entonces, me pasa la que sigue porque en este papel de los museos, pues un museo tradicional, y todavía hay algunos que operan así, pues tiene un edificio, una colección que nadie puede tocar, a menos que sea especialista, y un público al que quieres llegar. Si es que te visitan, ¿no? Igual. Versus una tendencia que se llama la museología, que viene de hace unos casi cerca de 20 años ya, donde tienes un territorio, un patrimonio y una comunidad. Y entonces eso te genera un mecanismo distinto y posibilidades distintas. Me pasa la que sigue para concluyendo. Y entonces hablamos de interactividad, sí, dijimos que eran centros interactivos, pero ¿qué onda con esa interactividad? Y experiencias significativas, memorables. Y entonces Wagensberg divide de manera muy general en tres tipos de interactividad: el hands-on, el mind-on y el heart-on. Esto es que oprimas un botón, que jales una palanca, que muevas algo y algo ocurrirá, ¿no? Normalmente el museo pues es que no funcione porque está descompuesto, no tienes presupuesto para repararlo, pero bueno, en el mejor de los casos, oprimes un botón y algo pasa, ¿no? Se despliega algo, te aparece una información, si es un equipo mecánico, se da la vuelta, gira, truena, lo que sea, ¿no? El mind-on, donde el pensamiento de ese visitante se genera un cambio antes de haber interactuado con eso y después de haber interactuado. La mente, como dice aquí, se tropieza con algún reto que le da trabajo, lo hace pensar, cuestionar y reflexionar. Y el heart-on explora el aspecto cultural, estético, moral, histórico, cotidiano, hace que el corazón se mueva. Y les voy a dar dos ejemplos muy rápidos. Cuando trabajamos una vitrina, los que ya conocen el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, se dan cuenta que cuando entran, a mano izquierda hay una vitrina enorme donde metimos tres colecciones: la colección de insectos, parte de ella, la colección botánica, con algunos ejemplares prensados, y la colección de frutos y semillas. Y entonces me pasó que con un grupo de adultos, ya gente de mi rodada, aparecieron por ahí unos escarabajos verdes, que les digo, les decíamos colio, que les decíamos mayates, ¿no? Ahora tienes que cuidarte de ese término, porque entonces ya tiene otra connotación. Nosotros le decíamos mayates, ¿por qué? No me pregunte, pero así los considero. De hecho, en casa de mi abuela paterna tenía una higuera enorme y ahí había un montón, y yo no podía los agarraba, porque era mi esbozo de ahí se ponen de estos, de dron, era mi esbozo de dron. Buscaba un hilo rápidamente, lo amarraba a la herradura que se llama el élitro y lo tenía ahí volando un rato. Ya cuando me aburría, lo amarraba y lo dejaba ahí, ¿no? Y entonces me encontré adultos que me decían, mira un mayate, ¿no? Yo me acuerdo, y cometíamos el mismo pecado, ¿no? Y los amarraban y demás, y los traían volando, ¿no? Y entonces
Yo ahí dije, bueno, los hace pensar, reflexionar, pero también los hizo conectar con otra cosa, porque alguien me dijo, ay, es que me acordé de la casa de mis papás y se puso medio emotivo el asunto, ¿no? Y entonces resulta que este es deseable, que ocurra, esta es fantástico, pero este es imprescindible. Que la gente realmente, después de que conecte con algo, empiece a reflexionar y vuelva a regresar y te pregunto, y nos pasó con niños. Recién abierto el pabellón, entró un grupo de visitantes, una niña dio la vuelta, y todos decíamos, no, pues sí se da cuenta que esto es de la colección tal, y esto es de la esoteriología, y la UNAM, y shalala, y nosotros ahí como queriendo empujar eso, y se acercó un medio, creo que era Uno TV, no recuerdo exactamente, y le preguntó a la mamá, ¿podemos entrevistar? Y sí, claro, entonces la niña dijo, ¿qué te pareció? No, me encantó, fantástico. Aquí acabo de descubrir a qué me quiero dedicar. Y tenemos pues toda la colección nacional de aves, una águila real, que se me va a limpiar, a colocar en cierta posición, así como las alas inglesas, se ve muy bonita. Y decía, gracias a esta águila ya entendí qué es lo que, no entendí, ya descubrí a qué me quiero dedicar. Y yo dije, pues, va a ser pajarera, ¿no? Ornitóloga, bióloga, y dijo, quiero ser científica. Perfecto, y yo, ojalá corrige el camino y sea bióloga, ¿no? No desvíe por él, dijo, ojalá sea bióloga, ¿no? Pero la niña dijo, quiero ser científica. Solo de haber visto esa vitrina y de cómo habíamos colocado, nos costó bastante trabajo colocar ese pájaro ahí, pero solamente de ver esa vitrina, ¿no? En alguna otra ocasión nos tocó que, gracias al trabajo de una compañera que sigue trabajando ahí, le dio el recorrido a un par de niños y una de las niñas regresó a decirle, ¿qué estudiaste? Ah, pues yo estudié, pues que hizo la licenciatura en química, luego descubrió que era bióloga de closet e hizo la licenciatura en biología y terminó haciendo la maestría en museología, ¿no? Y entonces me dijo, es que yo quiero estudiar lo que tú estudiaste para trabajar aquí, ¿no? Entonces son esas, digamos, como recompensas que de pronto tienes por esto. Entonces a esto nos referimos con esta interactividad. ¿Me pasan la que sigue? Gracias. Y puse esta foto muy a propósito de mis tiempos ahí de curador educativo cuando trabajamos en la sala del cerebro, que era una sala bien compleja para trabajar los contenidos para estos chamaquitos que son, que les gusta de primero, segundo, creo que de primero o de primaria, si no lo recuerdo. Pero, ¿qué es lo que están observando en esta foto? ¿Se ve triste? ¿Se ve fastidiado? Así de, yo no quería cerebro, yo quería ir al patio a correr, ¿no? Y luego ir al baño. Aquí, pues, obviamente, no le íbamos a explicar dónde estaba el área de Broca, la corteza occipital inferior, no le íbamos a explicar qué tiene que ver con los nistagmus cuando le das vuelta y por qué se mareaban, no le explicamos qué pasaba con la corteza visual, cómo lo interpretaba la prefrontal. No, era el hecho de sentarse en esta silla, que era como el coche de carreras, que tenía un cinturón, como los que tienen coches de carreras, que lo vieron sus compañeritos, y una vez que le damos vueltas y que teníamos de este lado tenemos una cámara y una pantalla que estaba enfocada directamente a los ojos para ver cómo es este movimiento acumulativo son los nistagmus, y empezaban así a mover los ojitos. Cuando se vio en eso el niño, se empezó a reír y le gustó. Evidentemente no se va a acordar de ninguno de los conceptos, pero se va a acordar que en la sala del cerebro vivió un momento significativo y cuando regrese se va tal vez a ocupar o preguntar, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿No? Pero esta es parte de las experiencias significativas que buscamos. ¿Qué pasa en el siguiente? Ya para ir concluyendo ahora sí. ¿Qué hacemos en los museos? En el mejor de los casos intentamos generar actividades porque no hay presupuesto para muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de la UNAM, así se ve en mi campus, ¿no? Fotografías. Esto fue una serie de fotografías que instalaron. Algunos, pues tratamos de hacer mamparas, información, amigable, pues querían atención a la gente, me pasan la exhibe. En el 2023, el ICOM nuevamente lanza todos los 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos, y entonces el lema fue Museo, Sostenibilidad y Bienestar. Y entonces se persiguieron en ese año 3 objetivos de los objetivos de desarrollo sustentable de la UNESCO, pero que desafortunadamente son objetivos que no están diseñados para museos. Nosotros tenemos que adaptarlos y ver dónde podemos entrar ahí. Entonces, bueno, esta fue una actividad, obviamente para ellos se sumó a ello, me pasan la sigue. ¿Hacia dónde tenemos que transitar? ¿No? La sostenibilidad en el entorno museístico, muchos museos se limitan a esto. Tratar de reducir el consumo energético,
hacer eficientes sistemas de climatización, elección de materiales reciclables o minimización de residuos. Pero la realidad es que no va por ahí. La verdadera transformación combina cuando el museo comprende que la sostenibilidad es transversal, estructural y estratégica. Es una cuestión más bien también de ética, de valores, es una cuestión donde tiene que permear desde las cabezas a todos los niveles y pintarse del mismo color. De lo contrario, por más que se establezca un eje estratégico, si tu cargo de mantenimiento no está consciente de ello, no lo va a ejecutar y van a poner trabas. ¿Me pasan la exilio, por favor? ¿Hacia dónde transitar? Hacia reflexionar nosotros como museos cómo gestionar esas colecciones, qué tipo de exposiciones voy a producir. El Instituto de Biología, por la naturaleza de las colecciones, de pronto tiene que deshacerse de alcohol, de formol, de ciertas sustancias. Hay un programa para todo eso, pero es como tratar de reflexionar de si esa es la mejor manera. A lo mejor el cultivo de tejidos, el de congeladores es algo que favorece más, pero también habrá que hablar del consumo energético, etcétera, ¿no? Cómo se involucra la comunidad, cómo selecciono proveedores, qué impacto tiene en mi programación educativa, cómo lo voy a pagar al público, cómo se distribuyen los recursos económicos y cómo la museografía la aborda. ¿Me pasan el exilio, por favor? Entonces, ¿hacia dónde tengo que transitar? Pues hacia estas tres esferas, ¿no? De la sostenibilidad, la ambiental, implementar sistemas de eficiencia energética, iluminación LED, sensores de movimiento, materiales sostenibles, de proximidad, limitar transporte innecesario, digitalizar procesos, reducir huella de carbono, etcétera, etcétera. Pero todo esto implica presupuesto. ¿Me pasan el exilio? En la económica, diversificar fuentes de ingreso, buscar cómo caramba voy a conseguir ese recurso, ¿no? Algún mecenas, algún proyecto, un algo, ¿no? Establecer presupuestos responsables y realistas, apostar por modelos de cooperación y gestión, invertir en capacidades, etcétera. Aquí está. Me pasa el exilio, que es la otra de la esfera, la social y o cultural también, se menciona. Invitar al público a relacionarse con esto, que participen, de qué quieren que se hable, de qué quieren que se exponga, porque muchos museos son los que dicen que esta va a ser la tendencia, muchas veces la gente no responde. Promover procesos de cooperación de grupos vulnerables, crear espacios de diálogo sobre el futuro común. Esto es el museo haciendo comunidad. Pásenme el exilio, por favor. Hacia dónde tenemos que transitar. Ser sostenible no es solo una cuestión técnica o presupuestaria, se necesita, pero no se limita a eso. Los museos del futuro y los que están ahorita son aquellos que entienden la sostenibilidad no como una exigencia externa, sino como una oportunidad de repensarse desde dentro de manera coherente, creativa y comprometida. Tú le puedes dar la mejor de las exposiciones sobre sostenibilidad a la gente, pero si la gente se da cuenta que tú no aplicas esas medidas, que tienes todo el día encendida la luz, que gastas agua, no te queda el discurso, no te lo ponga, porque no eres coherente con lo que estás diciendo. ¿Me pasan la acción? ¿Qué pasa en el caso de Universum? En el 2014 se implementó a través del programa COPUMA esta serie de certificaciones, donde están el distintivo ambiental, que es lo más básico, o sea, como que cumples con lo mínimo indispensable. Luego está que es intermedio, y luego el azul y el oro, ¿no? Y que va sobre estos cuatro componentes: energía, agua, residuos, consumo. En el 2014 Universum obtuvo el básico. En 2017 logramos avanzar hacia el azul. La idea es que eso se hace cada 3 años. En 2021, 17, 21, 22 ya estuvieran en este, ¿no? La verdad es que como yo ya salí en el 19, ya no supe qué había pasado con esto. Pero Universum es lo que en este momento tiene, ¿no? ¿Me pasa la acción? Alternativas hay. El Museo de Artes en Guadalajara, el MUSA, es un museo que está certificado en cumplimiento ambiental voluntario por parte de la Secretaría de Medio Ambiente Territorial. Me pasan la que sigue. El Museo del Desierto tiene 2 certificaciones en calidad ambiental turística por la Profepa, una certificación como Centro de Educación y Cultura Ambiental por la Semarnat. Me pasan la que sigue. El museo digamos, de Casa, por parte de la Fundación de NIL, tiene una certificación de cumplimiento ambiental por el 2017 en la Ciudad de México. Me pasan la que sigue. Y cierro con esto. Este es un estudio que se llama Culture for Trial, que se está realizando en la Universidad de Lausana en Suiza, por investigadores, donde están proponiendo que los museos transiten hacia la estrella de la sustentabilidad, basado en literatura disponible, entrevistas con mucha gente, paneles de expertos para discutir todo esto y generar todo eso. ¿Sobre qué va esta estrella de la sustentabilidad? Me pasan el cine, ya para cerrar. 3 esferas. La esfera central, con 4 aspectos: compromiso, vamos a ver, pero bueno, es esto, que tiene que ver con esto. Todo museo debe cubrirlas.
La esfera social, que tiene 8 dimensiones, que abarcan temas de relaciones con las personas, accesibilidad, comunidad, no creo los otros, pero son esas 8 componentes, y cierra con esta otra, que es la esfera ecológica, que va vinculada también a los límites planetarios. Está la biodiversidad, el agua, energía, etcétera, etcétera, para tratar de cumplir. Es un proyecto que está construyendo todavía, y hacia allá muchos de nosotros vamos a transitar, pero insisto, se requiere personal, se requiere infraestructura, se requiere dinero, y eso es lo complicado. ¿Me pasan la siguiente? En el pabellón, pues hasta antes de que yo saliera, terminara mi estancia ahí, pues ¿qué se pudo hacer? Pues estábamos en esto de buscar la certificación, platicar con el Copuma. Tenemos un problema porque en el nivel -1, bueno, un problema, una situación, digamos, que hay que atender lo más pronto posible. En el nivel -1 hay una cafetería que opera Sanborns, y me estuve echando un round con ellos porque era el uso de desechables, ¿no? De un solo uso. Entonces decimos que no estés dando eso, porque salían bolsas y bolsas al contenedor del centro cultural, y los centros culturales me volteaban a ver feo porque decían, me está echando más basura, ¿no? La UNAM produce por día, según datos del programa universitario de medio ambiente, más o menos como 15 toneladas al día de residuos, ¿no? ¿Qué hicimos? Bueno, pues irnos a lo que tenemos a la mano, ¿no? Actividades, empezar a generar cosas que hablan de la sustentabilidad, trabajarlo desde la perspectiva del discurso museográfico y museológico, y la formación de los intérpretes del patrimonio natural bajo este modelo que se llama TORA. Es una temática organizada, relevante y amena, ¿no? Además de la mediación. ¿Lo pasando al sigue? La doctora Medella hizo una presentación mía al final, pero a mí me gusta más presentarme de esta manera, ¿no? Me gusta la biología, la museología y la museografía, la divulgación de la ciencia, las colecciones biológicas, la música. Me apasiona la naturaleza y estoy en un constante proceso de aprender a escuchar a todos, de comunicarme eficientemente y ser una mejor persona cada día. Mi contacto, y esto me ha ayudado más que a presentarme de si tengo esto y esto y he cursado el otro, sobre trabajo con público en general. Esto me ayuda porque ¿qué tipo de música te gusta? Y por ahí ya hay un clic para eso. Entonces, cierro con eso. Espero que la charla haya sido de su agrado, espero que haya cambiado un poquito la perspectiva que tienen. Y bueno, pues nada, yo me reitero a través de estos contactos, a sus órdenes, y agradecido con la invitación a este evento. Gracias. Muchas gracias, agradecemos al maestro Daniel. Tenemos tiempo para 2 preguntas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? De los que van llegando. ¿No? Bueno, pues todo clarísimo. Le agradecemos en verdad profundamente, maestro, por su presentación, y le damos su constancia.